Buenos días a todos. Continuamos con las charlas con árbitros internacionales para conocer un poco más de la persona detrás del árbitro. Como sabemos, los protagonistas de cada torneo son los competidores, pero tenemos que recordar que para que estos eventos se puedan realizar, hay siempre un grupo de personas, entre jefes de mesa, árbitros, jueces y asistentes, que hacen posible la realización de dichos encuentros. Hoy nos acompaña en esta charla un practicante desde 1983, o sea, 38 años como practicante, 34 dedicados a la enseñanza, 35 como árbitro y 22 años como árbitro internacional. Ha participado en 11 mundiales, a partir del Mundial de Argentina de 1999. Ya desde el primer mundial ha desempeñado funciones de coordinador de jueces y árbitros en la subsede de Rosario de aquel mundial, en Argentina, y en todos los mundiales trabajando en la organización general y la coordinación del arbitraje, al mismo tiempo que cumpliendo funciones de árbitro. Integrante actualmente del Comité de Torneos de la ITF desde el año 2004, director de árbitros de Europa desde 2004 también, y presidente de la ITF de España desde 2005. Tenemos el honor de contar hoy con el maestro Fernando Pérez, al cual vamos a esperar unos segundos. Buenos días, maestro. ¿Cómo le va? Oh, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, maestro. Bueno, un honor tenerlo entre nosotros. Le agradezco desde ya la participación, el dispensar de este momento, de este rato, para poder charlar un poquito más, tratando de conocer al árbitro, a la persona detrás del árbitro, y en este caso, bueno, un referente como usted, del cual ha sido base de mi inspiración, como tantos otros maestros, ¿no? Así que muchísimas gracias por la participación. No, yo te agradezco a vos, en principio, por dar este lugar. Eh, Agradezco tus palabras. Es verdad que uno tiene unos años y esos años llevan un poco a una trayectoria, pero de cualquier manera agradezco lo que decís. Y desde ya, por supuesto, me parece muy interesante la iniciativa, así que felicitaciones. Bueno, muy amable. Un poquito en el itinerario de cómo armar todo este ciclo, me pareció interesante dejarlo a usted a esta altura, digamos, del ciclo de entrevistas, porque en cierta manera es la entrada o la llave a Europa. Es decir, empecé por supuesto por mi país y usted es argentino, pero bueno, se dio un poquito así, ¿no? Arrancar desde adentro, empezar por Latinoamérica y por eso la explicación de por qué lo dejé a este momento de las entrevistas, porque me parecía una llave como para entrar, ingresar a conocer en Europa principalmente, ¿no? Y bueno, ¿y quién mejor que Sí. usted? Bueno, sí, hace ya varios años, ¿no? El año que viene va a ser justamente 20 años Uf, que estoy radicado en España, en Barcelona en particular, y bueno, ya es bastante tiempo y con mucho trabajo hecho y mucho por hacer aún, ¿no? mucho por hacer, eso me gusta, eso me interesa. Bueno, maestro, cuéntenos un poquito, ya entrando en la entrevista, ¿qué me puede contar de sus inicios en el arbitraje puntualmente, ¿no? ¿Qué recuerda? Bueno, los inicios, como la gran mayoría y especialmente en aquellas épocas nuestras, se dieron cuando uno llegaba a cinturón negro, ¿no es cierto? Ya en primer dan uno iniciaba su trayectoria como juez, Claro, especialmente como juez de esquina, eh, y se hacían en los torneos
al mismo tiempo que nosotros también competíamos. Yo fui un competidor que participó en prácticamente todos los torneos que tenía por delante hasta bien entrado mi cuarto dan. Y entonces, bueno, esos torneos que eran maratónicos, Claro. empezábamos trabajando desde las 8 de la mañana y a los que nos tocaba competir, cuando llegaba el horario, que podía ser a la noche, nos decían, bueno, los que van a competir cinturones negros a cambiarse y así, después de haber trabajado todo el día, competíamos. Claro. Hoy por hoy, en muchos países esto se ha superado por cantidad de practicantes, por cantidad de árbitros, y en algunos otros países se sigue haciendo, justamente porque no tienen una gran cantidad de árbitros en particular, y se sigue haciendo de un modo parecido, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros aquí en España lo hacemos al revés, hacemos que compitan primero los cinturones negros por la mañana, y ya finalizada la competencia de cinturones negros, ellos quedan tranquilos y liberados de que hayan competido, y Claro, entonces sí se dedican a llevar adelante la organización y el trabajo del torneo para los GUPS. claro, claro. Pero bueno, esos fueron un poco los comienzos, ¿no? Un poco en ese momento en particular, siendo cinturón negro reciente, uno lo tiene que hacer por una necesidad. Claro. Pero eso va llevando poco a poco a que uno también se vaya adaptando a un trabajo distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo ser instructor y dar clases, no es lo mismo ser competidor que ser árbitro, juez, cumplir Claro. las diferentes funciones de los oficiales de una competencia, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno va descubriendo otras cosas que tiene el taekwondo y otras cosas que te da el arbitraje, y a muchos, como en mi caso, bueno, los atrapó, ¿no? Esa Ahí actividad. está. Ahí está. Sí, esa es una particularidad en común, ¿no? De los que estamos arbitrando, con más años o con menos años en mi caso, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. es una característica fundamental. Bueno, justamente, con el correr de los años, el arbitraje, como usted dice, ha ido, calculo yo, evolucionando. Particularmente, ¿qué es lo más significativo o qué ha sido de esa evolución en el arbitraje? Particularmente estamos hablando, ¿no? Sí, a ver, evidentemente creo que la palabra es esa, ¿no? Que ha evolucionado. Eh, no creo que haya cambios en el arbitraje, sino que la evolución fundamentalmente de la reglamentación ha llevado a que los árbitros, los oficiales en general de una competición, tengan que evolucionar al mismo tiempo que el reglamento. Claro. Entonces, esto fue un poco lo que fue marcando el correr. Yo calculo que porque esto fue un punto de inflexión, el Mundial de 1999 de Argentina, fue un punto de inflexión en muchos aspectos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el arbitraje, también. Y a partir de allí se empezó a evolucionar mucho en el sistema de trabajo, en cómo, de alguna manera, cómo llevar adelante el criterio de evaluación y de aplicación de las reglas en Claro. una competición, que esto es fundamental, ¿no es cierto? Creo que todo esto también viene con con muchos años de una enseñanza, de una manera de llevar adelante el arbitraje a nivel internacional, especialmente con muchos seminarios, con mucha capacitación, que ha llevado a que el arbitraje ha evolucionado, por supuesto, para mejor. Claro. En mis recuerdos no tiene nada que ver lo que era el árbitro central o cómo se llevaba adelante un área, un presidente del jurado, a lo que es hoy, ¿no es cierto? Claro. Hoy está mucho más profesionalizado y todavía tenemos mucho trabajo por hacer respecto a eso, pero está mucho más profesionalizado. La gente conoce mejor el reglamento, y el criterio, que es algo fundamental y que es algo difícil de explicar, Claro. qué es el criterio para llevar adelante una regla.
pero que tiene que ver con la filosofía de la reglamentación, ¿no es cierto? Vos lo sabés perfectamente, unas reglas, una reglamentación es algo escrito. Claro, Y si uno lo aplica 100% como está escrito, muchas veces comete injusticias. Entonces, lo escrito tiene un espíritu. Esa filosofía y ese espíritu tiene que ver con un criterio en el momento de aplicar la norma. claro, Y esto es fundamental de aprenderlo y de entenderlo. Esto se fue consiguiendo, se fue mejorando mucho, y ahí es donde yo creo que, hacia tu pregunta original, tiene que ver con la evolución del arbitraje, claro. con un trabajo que se hizo durante muchos años, que se sigue haciendo, y que esto lleva a esta evolución para mejor, por supuesto. Claro. Bueno, yo me voy a tomar la licencia, maestro, en este reportaje, ya que usted en los preparativos previos, usted en cierta manera me permitió el tema de poder salirnos un poquito del temario, ¿no? Que yo más o menos organicé como para darle un contexto a la entrevista. Porque me parece muy interesante sus conceptos y fundamentalmente en usted, ¿no? Que tiene a cargo esta parte tan interesante que es el arbitraje, ¿no? Estar a cargo de lo que es la organización. Puntualmente, y en esto, le quiero preguntar, en la parte formativa, ¿cómo es la docencia para el arbitraje? Eh, ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se explica cuando justamente usted lo que decía, ¿no? Lo que no se puede explicar con papel y lápiz. ¿Cómo es la docencia? En usted creo que es el mayor exponente como para poder hacerle esa pregunta, ¿no? Bueno, no, yo no creo que sea el mayor de ninguna manera, pero de cualquier O de los manera... mayores, permítame. Sí, pero bueno, sí que hay algo de experiencia en el camino. Mira, esto evidentemente nosotros fuimos aprendiendo sobre el camino y sobre la marcha a Claro, cómo mejorar la llegada en los seminarios, en las clínicas de arbitrajes, cómo llegar al juez, al árbitro, cómo llegar al cinturón negro que se presenta en esas clínicas, simplemente para tratar de que comprendan que primero y principal se tienen que preparar, que no solo por ser cinturón negro ya uno es árbitro. claro, claro, No por ser cinturón negro uno ya es instructor, uno se tiene exactamente. que preparar. Pero bueno, en el arbitraje, evidentemente esto es algo muy importante que lo tenemos que entender, y que esto es una de las cosas que tenemos que trasladar desde el punto de vista de el que trata de llegar en un seminario a las personas que se presentan a él. Luego se ha mejorado mucho, por ejemplo, el tema de la tecnología ha ayudado muchísimo. Por Claro, ejemplo, poder mostrar, porque vos me decís cómo poder llegar a explicar un concepto como lo que es el claro, criterio de aplicación. Y sobre esto después te contaré una anécdota. Eh, la tecnología está ayudando mucho, porque, por claro, ejemplo, se puede usar los videos para mostrar un ejemplo sobre algo concreto, sobre algo real. Uno lo puede decir, lo puede explicar, pero lo puede mostrar. Y mostrarlo es algo muy importante, ¿no es cierto? Se están haciendo, por ejemplo, en los seminarios, trabajos para que un juez practique la puntuación viendo una lucha real, ¿no correcto. es cierto? Sobre eso se está hablando y se está tratando de mejorar incluso más a futuro, tratando de que haya una filmación desde los 4 ángulos de los jueces, porque Ah, evidentemente todos sabemos que no se ve un solo resultado, hay claro, 4 resultados diferentes. claro, Cada juez ve una pelea totalmente exacto. diferente. Entonces, si queremos seguir evolucionando y mejorando, pues tenemos que tratar de aplicar la tecnología para que lleguemos más en los seminarios a que la capacitación sea mucho más profesional.
En eso creo que se fue mejorando y todavía tenemos mucho por hacer, por supuesto, pero creo que es uno de los factores, ¿no es cierto? Claro, en la entrevista pasada que le hice la semana pasada al maestro Vicente Pérez de Venezuela, él hacía mención a eventualmente la posibilidad o lo comentábamos, ¿no? La aplicación de lo que en el fútbol hoy es el VAR, ¿no? Particularmente, en alguna ocasión yo lo escuché al Gran Máster Galarraga como posibilidad, ¿no? como idea. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa? ¿Qué más nos puede dar la tecnología a un futuro relativamente cercano o mediano? Mirá, tal como lo conocemos en el fútbol, al VAR tiene todavía mucho camino por recorrer Sí, y mucho por mejorar. Evidentemente, no es la panacea y claro, no es la solución a los inconvenientes que en ese deporte se pueden encontrar. Por lo tanto, tampoco lo creamos como algo demasiado positivo que pueda ser pensado en trasladar, al menos no por ahora, claro. al taekwondo. Y además, no nos olvidemos de que el taekwondo es un juego. Sí, Entonces, bueno, el deporte es un juego, ¿no? En claro, general. claro, Y entonces, el factor humano, el factor del árbitro, tiene que estar ahí sin que sea un robot el que lo lleve adelante. Entonces, tenemos que seguir mejorando primero y principal en la capacitación de los claro. oficiales que lleven adelante la competencia. Creo que esto es lo primero y lo más importante. Y lo primero que la tecnología nos tiene que brindar es ayudarnos a eso, a mejorar la capacitación y la profesionalización de todos los que lleven adelante una competencia. Correcto. Luego, más adelante, no podemos cerrarnos a nada, pero se irá viendo. Creo que no es por ahora algo factible de ver a futuro cercano. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, con tantos años, y no lo estoy tratando de viejo para nada, pero bueno. Eh, Cuéntenos, por favor, alguna o algunas experiencias o anécdotas o que le hayan quedado como para disfrutar en esta charla y compartir con nosotros. Mira, una primera cosa que quería comentarte tiene que ver con lo que hablamos recién, justamente, y que a mí me quedó marcado a fuego para siempre, y que tiene que ver con lo que para ahora sí yo comprendo lo que es el criterio que hablábamos antes, ¿no? Tanto. Yo era segundo Dan, ya me estaba dedicando un poquito más a la parte de arbitraje, ya me estaba gustando un poco más, digamos, ¿no? Sí, Y me acuerdo perfectamente en un campeonato nacional, en el club Ferrocarril Oeste, el gran máster Galarraga me agarra y me dice, vení, que te llevo a una mesa a trabajar. En esa mesa estaba sentado el hoy gran máster Mario Troiano como presidente de jurado, me hace sentar a su lado y les dice, este es Fernando Pérez y está empezando a tener criterio. Esto fue lo único que dijo y se fue. mm. Yo me quedé, lo miré medio de reojo porque no entendí nada de lo que dijo en ese momento, claro. Y me acuerdo, bueno, el trabajo con el gran máster Mario Troiano ese día fue genial, fue espectacular, me ayudó mucho, me enseñó mucho. Esa es una de las personas con las que yo siempre me sentí referente respecto al arbitraje, porque en mi primer torneo como competidor, en un primer torneo importante, quiero decir, como competidor, lo vi arbitrar al gran máster Mario Troiano y me gustó mucho. Y bueno, me quedó esa anécdota de que yo comenzaba a tener criterio. Y eso lo fui entendiendo poco a poco, con la capacitación, porque creo que eso es algo de que yo puedo alegar que yo me capacité mucho, traté de estar siempre presente en todo lo Claro, que venía de la mano de el arbitraje, del conocimiento de la reglamentación y el aprender. Y eso me fue llevando a entender con el tiempo lo que el gran máster Galarraga dijo en ese momento, ¿no? Que yo estaba empezando a tener claro. criterio.
Claro. estaba empezando a entender el reglamento, estaba empezando a entender cómo aplicarlo, y lo estaba tratando de hacer de una buena manera. Entonces, esto es muy importante, y a mí me quedó siempre, me quedó marcado a fuego, y lo comento muchas veces cuando tengo la oportunidad de ayudar en alguna clínica, o dar algún seminario, o algo por el estilo, ¿cierto? Así que eso es una anécdota que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con lo que hablamos antes también. Sí, ya lo creo. Después otras cosas un poco más digamos, pintorescas. Más pintorescas, sí, se puede decir. Se puede decir, me acuerdo, por ejemplo, en el año previo al Mundial del 99 de Argentina, que fue mi primer campeonato mundial, trabajando como árbitro. En el año 98, el año anterior, se hicieron los selectivos, ¿no es cierto? Fueron 5 selectivos, fue muy, muy duro toda esa trayectoria para los competidores, para los árbitros, para todos. Fue largo y duro. Y me acuerdo de que en un torneo me hicieron como un reconocimiento especial, porque yo tuve, entre comillas, la osadía de expulsar a uno de los coaches más referentes de toda la historia del taekwondo argentino, que influenciaba mucho por su personalidad y por su trayectoria. Claro. En todo sentido, influenciaba mucho en lo que era el ambiente del torneo, en los árbitros, en todo. Claro. Y yo, la verdad, que no entendí mucho en ese momento tampoco qué pasaba, por qué se me hacía un reconocimiento en ese sentido. Porque para mí, yo simplemente apliqué el criterio del reglamento, ¿no es cierto? Pero son cosas que a uno le marcan y que a uno le va quedando, ¿cierto? Entonces, ese es otro factor, como anécdota también, que tenga que ver para la formación de los árbitros, en el sentido de que no importa con quién esté frente a vos, lo que importa es que vos apliques la reglamentación y que lo apliques con un criterio de justicia. Claro, correcto. Correcto. Y luego algo de verdad un poco más pintoresco tiene que ver con el Mundial del año 2000 en Corea del Norte, el Mundial Juvenil, ¿sí? Que es una anécdota que no solamente la cuento yo, sino que la cuentan muchos de los que estuvieron allí presentes, como algo risueño, porque bueno, a mí me tocó arbitrar en las finales, era el Mundial Juvenil, entonces hoy sé decirte que esa categoría que yo estaba arbitrando era una categoría de mujeres, el peso menor, micro, serían chicas de 14 años. Claro. ¿Sí? Bueno, se me presentaron en ese momento 2 personas, 2 competidores, con el pelo corto como yo. Sí. Flaquitos los competidores. Las presentaciones de las categorías se hacían en coreano y en inglés. Claro. No escuché la categoría, solamente vinieron los competidores, yo estaba en el centro del área, los hice saludar, voy al chequeo del equipo, y en el chequeo del equipo les pido que me verifiquen si tienen el protector inguinal. Creo que era una coreana y un de Uzbekistán o de algún otro de estos países asiáticos. Y bueno, por supuesto, la competidora no entendía lo que yo le quería decir. Claro. Miraba al coach, y yo le seguía insistiendo que me diga si tenía el protector. Bueno, en una de esas, el maestro Galarraga me grita desde la mesa central allá, me dice, ¡que son chicas! Y en ese momento yo creo que me puse absolutamente rojo, di un paso atrás, las hice saludar, posición de combate, y empecé la lucha. En ese momento me enteré que era una categoría de mujeres. Claro. Para mí eran absolutamente igual a 2 varones, porque eran muy flaquitas, porque no tenían el pelo largo, no había escuchado la categoría. No había nada que las identificara, digamos. Nunca me di cuenta que eran mujeres, y creo que hubiera seguido preguntándoles si no me decía algo el maestro. Bueno, de eso se acuerda todo el mundo y todo el mundo se ríe. Claro, me imagino. Así que lo comparte con algunos millones más de personas. Sí. Pero bueno, cosas, mil anécdotas, y esta es un poquito para resumir, digamos. Me imagino.
Maestro, bueno, a ver, es interesante todo lo que tenga que ver con la parte de docencia y sobre todo esto, ¿no? La idea según su criterio, ¿cómo, cómo se hace un buen árbitro? ¿Cómo debe ser un buen árbitro? Bueno, a ver, partiendo de que sí que hay cosas que se aprenden, por supuesto. Claro, Sí que hay cosas que se aprenden, porque cuando decimos cómo se hace un buen árbitro, parecería como que únicamente se hace, ¿no es cierto? Y en realidad como un buen competidor, como un buen árbitro, como un buen instructor, hay cosas que se hacen, o sea, que se aprenden, claro, pero hay cosas que son innatas. Que son innatas incluso aunque uno no las reconozca en sí mismo en un comienzo, pero son innatas. claro, Ahora, claro, a estas cosas innatas, a estas cosas que vienen por naturaleza, uno las tiene que acompañar de un conocimiento, de un perfeccionamiento y de un aprendizaje que no debe de detenerse nunca. correcto, Entonces ahí está la primera base de decir cómo se puede hacer un buen árbitro. Capacitarse, capacitarse, capacitarse y no dejar nunca de hacerlo. correcto. En eso nosotros estamos trabajando, siempre lo hemos hecho, pero al mismo tiempo sin dejar de visualizar donde nosotros vemos un talento natural. Porque Exacto, los talentos no tienen que ver únicamente con la parte deportiva del competidor. claro, También hay talentos naturales en un árbitro. Y uno los tiene que saber individualizar e identificar a estas personas que son las que tenemos que sostener con más fuerza, que no son los claro, únicos, que no son los únicos, pero que evidentemente si hay algo natural lo tenemos que saber captar para poder fortalecer. correcto. Y a todos por igual, a quien tenga cuestiones innatas para el arbitraje y a quien aparentemente no, Claro, claro, hay que darles a todos el mismo tipo de capacitación, correcto, correcto. porque sí que se puede hacer un buen árbitro a partir de alguien que aparentemente no demuestre cuestiones innatas, porque a veces no Claro, las demuestra porque no sí, siente la actividad, no siente la función, claro, porque le gusta mucho ser competidor, por exacto, ejemplo, sí, porque nunca se dedicó a ser árbitro y entonces no lo entiende al trabajo, pero puede estar ahí dormido, puede estar ahí escondido, a un buen árbitro, un buen juez, puede estar ahí escondido y nosotros lo tenemos que saber captar a través de la capacitación permanente. correcto, Esto es muy importante y hay que tratar de darnos cuenta de que es la base, ¿no? El capacitarse es la base y que hay que aprender a identificar a aquellas personas que algo tienen. claro. Entonces, más allá de la voluntad propia de uno, decir, bueno, me gusta esto, quiero, voy a avanzar, voy a interiorizarme. En el instructor entonces también está, hay un factor importante para la captación de eso, que usted me dice, ¿no? Ver, saber ver, cuando hay algo natural o se percibe algo, una posibilidad de sacar de buena madera, digamos, de sacar un buen árbitro, un Claro, buen... claro, porque por ejemplo, uh, yo, yo estoy dirigiendo un poco la parte de arbitraje en Europa, ¿no? Entonces, cuando vamos recorriendo los diferentes países durante el año, esto de hace 2 años, Sí, ahora hace 2 años que no lo hacemos, lamentablemente. durante el año vamos recorriendo muchos torneos por diferentes Claro, países, ¿sí? Y a mí me gusta mucho ponerme a mirar cómo trabaja la gente en el arbitraje, en los diferentes torneos, los diferentes países, las diferentes áreas de ese torneo, claro, para identificar cómo trabajan. Porque, ¿qué es lo que uno mira? Uno mira, evidentemente, cómo aplica el reglamento, pero hay algo que tenía que ver con lo innato, dijimos antes, bueno, la personalidad, ¿no es cierto? El manejo de la situación, de correcto. cómo manejarse dentro del área de combate, ¿no es cierto? Si la categoría es una categoría fuerte, cómo maneja el árbitro esa situación, ¿no es cierto? Cómo se enfrenta con su personalidad a esos competidores, Claro, cómo sin necesidad,
cómo sin necesidad de mostrar enfado, gritar, agarrar al competidor, nada de esto que no se puede hacer, cómo controlar Correcto. a esos dos competidores que están con la adrenalina Claro. a tope, luchando con mucha fuerza, Sí, sí. y que a veces incluso son físicamente mucho más grandes que Claro, nosotros, claro. ¿no es cierto? Entonces todo esto hay que verlo en el árbitro. Hay que verlo y al mismo tiempo ver cómo aplica el reglamento. Y esto a mí me gusta mucho de verlo, por eso digo que hay que aprender a identificar. Esto lo puede identificar, nosotros lo trabajamos como parte del comité de torneos de la ITF, pero evidentemente un instructor lo puede identificar con sus propios alumnos. Correcto. Y a esos propios alumnos que uno los hace trabajar en sus clases, Exacto. en entrenamiento, como Exacto. jueces, saber llevarlos a que se vayan perfeccionando, ¿no es cierto? Y que vayan llevando a crecer la escuela, no solamente con instructores, con competidores, sino también con árbitros. Claro, claro. Sí, que después los necesitamos en los torneos. Claro, exactamente, exactamente. Porque claro, hasta incluso el apoyo moral y la forma de incentivar, animarlos, ¿no? Porque hay muchas personas que un poco de miedo son, ¿no? El ambiente un poco los supera, ¿no? A la hora de ponerse ahí en el medio del área. Eso se entrena. Claro. Eso, alguno lo lleva, alguno lo trae como mochila, claro, y después se entrena. Sí, exacto. Se entrena. Exacto. Por lo tanto, evidentemente es muy importante también la función del instructor en la clase, en su escuela, porque de alguna manera hay que hacerle ver al cinturón negro que, como dijimos antes, que no solo por llegar a ser cinturón negro yo ya soy instructor, soy árbitro, no lo soy. ¿Puedo cumplir la función? Sí, pero todavía no lo soy. Correcto. Tengo que convertirme en eso. Esto es como cuando le digo a mis propios alumnos que rinden para primer dan, ¿no? Sí, vos llegás a primer dan, pero todavía no lo sos. Exacto. Convertirse en un cinturón negro es otra historia. Claro. Y eso lleva tiempo. Claro, y esto tiene casi el mismo paralelo, ¿no? En forma paralela. Tal cual. Perfecto, perfecto. Saliéndome, ¿no? Yo agarrándome de la posibilidad que usted me dio, maestro. ¿Hay estilos de árbitros o arbitraje? ¿Hay estilos? Sí, claro que sí. ¿Cuáles serían y cómo los cataloga? Mirá, el mayor referente mío en el arbitraje fue el Gran Máster Armando Grispino. Sí. El mayor referente mío en el arbitraje. Yo era competidor y había momentos que me sentaba solo a verlo arbitrar a él. Bien. ¿Por qué? A ver. Porque tiene que ver con lo que decías recién. Claro. Por un estilo de arbitraje. Correcto. Para el que lo conozca al Gran Máster Grispino, sí. me llega a mí sí. aquí, ¿no? Sí. Yo no soy muy alto. Claro. Ok. Tremenda personalidad para estar ahí en el medio del área, para llevar adelante una pelea, simplemente con un dominio de la situación del área, conocimiento, capacidad, una voz firme. Claro. Esto es algo muy importante que tiene que ver con la personalidad del árbitro. Claro. Voz firme, que no digo que tenga que ver con gritar. Exacto, exacto. Voz firme, ¿no es cierto? La voz que te haga tener autoridad. Y eso que sirva para poder controlar a los competidores. Claro. Uno cuando dice Hecho, es Hecho y no hay vuelta atrás. Exacto. Y que uno, después estilo de arbitraje, bueno, hay estilos que arbitran desde muy lejos, desde demasiado lejos de los competidores, un poco porque no les gusta interferir o porque no quieren interferir en la lucha, pero estar muy lejos es un poco perjudicial justamente para poder controlar la situación. Claro. Estar muy cerca también. Correcto. Porque no puede uno interferir, no puede uno molestar a los competidores. Exacto. Pero hay que encontrar ese equilibrio en cuanto a la ubicación, el manejo del área
Y la personalidad es fundamental, fundamental. Correcto. Esa personalidad viene con algo innato, pero se puede mejorar y se puede trabajar. Entonces, estilos de arbitraje, que era lo que vos me preguntabas, con mucha personalidad, con mucha decisión, con mucha seguridad en uno mismo, y un poco, en contrapartida, un estilo de arbitraje un poco más light, que sea un poco más permisivo, que deje un poco más llevar a los competidores, que se deje llevar a los competidores el control del área. Y Claro. yo creo que eso es un poco más perjudicial en el sentido de que tenemos que tratar de controlarla nosotros al área. Claro, es un poco arriesgado en ese sentido, dejarle al competidor ese manejo, ese control o autocontrol. Los competidores tienen que llevar adelante la lucha. Exacto. ¿No es cierto? Y son los protagonistas, que esto es algo muy importante también a llevar en cuenta. El árbitro no puede nunca convertirse en el protagonista del evento. Los competidores son los protagonistas, pero el árbitro tiene que tener la suficiente autoridad para poder encontrar el equilibrio entre no ser el protagonista y sin embargo ser el que lleve el control del área. Correcto. No es fácil. No, para nada, para nada. Maestro, ¿se puede ser un buen árbitro sin tener el roce de la competencia, sin haber sido o ser competidor? Se puede. Evidentemente al que ha sido un competidor tiene un plus. Bien. Porque el que fue competidor conoce lo que pasa ahí adentro. Correcto. Conoce lo que el competidor en ese momento, si yo soy árbitro, lo que los dos competidores están pensando, lo que están sintiendo. Conoce lo que pasa por dentro de ellos. Conoce los miedos, conoce las inseguridades, conoce lo que pasa con el coach. O sea, que me da un plus. Me da un plus. Si lo sé usar, me da un plus. Pero es eso, es un plus. En definitiva, yo puedo ser un muy buen árbitro sin haber sido competidor. Por supuesto que puedo. Porque evidentemente hay cosas que, como dijimos antes, son innatas y tienen que ver con el arbitraje, no con la competición. Y que la capacitación me lleva a poder prepararme correctamente para llevar esa función adelante. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que un buen árbitro puede no haber sido un competidor o puede no haber sido un excelente competidor. Un competidor de élite, ¿no? Digamos. Claro, no necesito haber sido un competidor de élite para ser un árbitro de élite. Correcto. ¿No es cierto? Además, pocos ejemplos hay de esto, ¿no? Sí, claro. Por lo tanto, evidentemente sí. Perfecto. Uno puede ser buen árbitro a partir de cualquier circunstancia. Perfecto. Bueno, volvemos a la cantidad de años, soy recurrente en esto. Pero bueno, después de tanta experiencia, el arbitraje en su vida como taekwondista, ¿qué le ha dado? ¿Qué le deja? ¿Qué le da? Bueno, me dio muchísimo. Bien. Muchísimo. Yo estoy simplemente día a día tratando de devolver esto que me ha dado y que me sigue dando, ¿no? Tratando de devolverlo con mi trabajo. Es lo único que puedo ofrecerle al taekwondo y al arbitraje en particular, que es lo que vos me preguntás. Me dio viajar por más de la mitad del mundo. Claro. Conocer diferentes culturas, conocer diferentes instructores, maestros, competidores, llegar a tener un reconocimiento, que se me conozca. Esto es algo que era para mí algo, nunca poder pensarlo, ¿no? O sea, que se me conozca hoy. Y esto es algo fundamentalmente gracias al arbitraje, porque sí que yo fui competidor, sí que enseñé desde prácticamente primer dan, claro. y llevé adelante tanto en Argentina como aquí escuelas que han crecido mucho, muy buenos alumnos, competidores, muy buenos instructores. Sin embargo, creo que lo que más me dio el reconocimiento es el arbitraje. Y esto es importante a que yo lo reconozca y que yo trate fundamentalmente también de, en mi medida, poder devolverle algo, ¿no? Por eso sigo trabajando para que el arbitraje mejore y que nos capacitemos y nos profesionalicemos más.
pero el arbitraje me dio prácticamente el 80 al 90% de lo que puedo pensar que me dio el taekwondo. Claro. Sí, me imagino un enriquecimiento personal maravilloso en todo aspecto. Sí, 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 por supuesto. Lo que ya solamente lo que te digo, de viajar por más de Claro, la mitad del mundo y conocer diferentes culturas, hablar con la gente, esto es un enriquecimiento tremendo, tremendo, tremendo. Por ejemplo, yo no, es una de mis falencias, no sé hablar muy bien el inglés. Sin embargo, tantos viajes, tantos torneos, tanta capacitación, tanto tener que poner el pecho a las balas sí, sí, en un evento llevando adelante la coordinación de los árbitros, llevando adelante un micrófono con las áreas. claro, Pues hoy por hoy me hace no tener miedo a viajar correcto. y hablar, Cualquier lugar del mundo, claro. claro, y hablar en inglés que yo pueda, claro, por supuesto, a lo que yo accedo a hacerlo, pero que por lo menos eso me lo dio también el Claro, taekwondo y el arbitraje y tanto crecimiento personal. claro, correcto. Maestro, mencionaba recién por lo que hay que hacer. ¿Hay mucho para hacer en el arbitraje? ¿Hay mucho más por mejorar? Más allá de Sí, que constantemente nosotros estamos siempre, como dijimos, usamos la palabra evolución, pero hay mucho, mucho para mejorar, hay mucho para hacer. muchísimo. Primero, tratar de que mucha gente comprenda la importancia de ser árbitro. Árbitro Y generalizando. en todo su contexto, claro. Eh, tenemos que pensar que mucha gente lo hace por compromiso o por obligación. Claro, Tenemos que tratar de romper con eso y que la gente realmente lo haga por deseo, lo haga porque realmente entiende la importancia de cumplir esa función. Hablando internacionalmente, por ejemplo, en un campeonato mundial, reglamentariamente se pide que cada país tiene que presentar un mínimo de 2 oficiales al evento. Bien, correcto. muchos países lo hacen porque es una reglamentación. Y yo creo que hay que, más allá de cumplir con la norma, hay que tratar de que la gente entienda la importancia y la necesidad de presentar no solamente el mínimo de 2, sino, si se puede, mucho más, y capacitados. Correcto. Por lo tanto, este trabajo es fundamental a hacer. Capacitar a la gente, pero también hacerle entender la importancia que tiene de estar ahí, de trabajar y de hacerlo por el bien del evento. El bien Claro, del evento, el bien del evento será decidir que los que ganan sean los mejores. correcto. Volvemos, en ese concepto volvemos a las bases, ¿no? Volvemos al instructor, a la ayuda imperiosa del instructor. Totalmente, desde ya. Si el instructor no trabaja en su base, con sus alumnos, en su clase, en su escuela, Claro, enseñándole que la parte del arbitraje es algo fundamental dentro del taekwondo, pues entonces va a ser más difícil obtener desde ahí, desde ese grupo, obtener árbitros y árbitros capacitados. Y correcto, muchos, si no, los que lo harán porque, bueno, mira, hoy tenés que trabajar. Y claro, bueno, voy y trabajo, pero no lo claro, hacen ni porque quieren, ni porque saben, ni porque le interesa. No puede exactamente. ser eso, y eso lo tenemos que conseguir vencer con el trabajo que tenemos que seguir realizando. Perfecto, perfecto. Bueno, a propósito entonces, y para cerrar la entrevista, maestro, un mensaje de su parte para todo aquel taekwondista que quiera comenzar a transitar el camino del arbitraje, que nosotros sabemos que es hermoso, pero bueno, para todo aquel que empieza recién o está viendo y viendo esta entrevista, por ejemplo. Mirá, creo que el mensaje un poco viene de lo que hablábamos recién. Justamente, creo que hay que aprender a hacer las cosas con pasión, y hacer las cosas con pasión no significa ser un apasionado desmedido, sino Claro, simplemente volcar el corazón en lo que uno hace. Muchas veces, cuando nosotros nos ponemos el dobok y entrenamos, lo hacemos con pasión. La gran mayoría de los que sí, lo hacemos con pasión. No tiene que escapar de esta pasión, no tiene que escapar claro, el arbitraje. No tiene que escapar el instructor cuando enseña. Lo tiene que hacer con pasión.
el alumno cuando practica y el árbitro cuando va a trabajar. Lo tiene que hacer con pasión, lo tiene que hacer volcando todo lo que uno tiene adentro a tratar de cumplir esa función de la mejor manera posible. Y siempre de la mano, dentro del mismo mensaje, siempre de la mano de la capacitación y del compromiso. El comprometerme, no con decir, bueno, me comprometo porque tengo que ir obligadamente a un evento. No, me comprometo conmigo mismo, con mi instructor, con mi escuela, con mis compañeros y con el evento. Me comprometo. Y si lo hago con compromiso, lo hago con pasión y me capacito, evidentemente los resultados van a ser mejores, ¿no? Así que ese sería el mensaje, tanto para el que se inicia como para el que ya está iniciado. Claro. Nunca es tarde para reconducir un camino y mejorar. Nosotros lo seguimos haciendo, nosotros nos seguimos capacitando. No es un camino que no se detiene nunca, como el del practicante. Correcto. No se detiene nunca, ¿no? Por lo tanto, esto es importante de entenderlo. Ese sería el mensaje y ojalá que muchos lo capten porque desde el área de arbitraje queremos que esto siga creciendo en cantidad y en calidad. En calidad. Perfecto. Bueno, maestro, ¿qué decir? Gracias es poco. Gracias es poco por el tiempo, por las palabras, por los conceptos. Aprendo, sigo aprendiendo, o sea, escuchándolo, claro, seguimos. escuchando, yo, o sea, no sabe lo que me he enriquecido con estas entrevistas, con este ciclo de entrevistas. Muchísimo, claro que sí. He escuchado, se imagina, por ahora todo Latinoamérica. Con usted comienzo, digamos, lo sé, además que las sigo las entrevistas y las escucho, por lo tanto, lo sé y evidentemente no te has enriquecido vos solo, sino yo también. Perfecto, bueno, le agradezco muchísimo, muy agradecido por el tiempo, por la posibilidad de otorgarme este tiempo, estos minutos, y desde luego que estará convocado para cualquier otro que no se sabe. Perdón, maestro, perdón, me olvidé una cosa que era importante y me parece que es importante ahora más que nunca, y es que justamente por ese motivo lo había incluido. Casi 2 años de pandemia. Lamentablemente, bueno, lamentablemente por un lado por todo lo que todas las consecuencias que ha tenido este problema a nivel mundial. Nosotros en particular, bueno, podemos minimizarlo porque es lo menos importante, ¿no? Al lado de las vidas que lamentablemente se ha llevado. Pero bueno, estábamos acostumbrados a vernos una vez por año, en un seminario, cada 2 años, en un curso, en un torneo. Hemos modificado eso, lo hemos sabido suplir con las herramientas que justamente lo que usted hacía mención, ¿no? La tecnología. Pero bueno, no nos hemos podido encontrar y estamos ávidos de poder volvernos a abrazar y encontrarnos. ¿Qué espera? ¿Qué espera para el 2022? Por poner un año, ¿no? Es decir, tal vez sea un año de transición, pero digo, ¿qué esperanzas, qué mensaje tiene? ¿Qué espera usted para lo que viene? Mira, en principio el mensaje tiene que venir de la mano del aprendizaje de lo que pasó, de todo lo que vivimos y estamos viviendo aún, pero fundamentalmente lo más fuerte fue el año pasado. Claro. Ese aprendizaje nos tiene que llevar a entender que el ser humano y en particular nosotros como taekwondistas tenemos que seguir permanentemente aprendiendo a adaptarnos y que por suerte nuestra actividad nos ayudó mucho a que eso así sea. Hemos en general sabido reconducir las situaciones para que se pueda seguir pensando en competir, se pueda seguir pensando en entrenar y que se siga proyectando el futuro de la actividad. Para el año que viene en particular, que creo que seguirá siendo un año de transición, ver cómo poder volver a las actividades presenciales que ya se están empezando. Claro. A partir de esta segunda mitad del año del 2021 claro. Se van empezando poco a poco a ver, pero fundamentalmente esperamos contar con la posibilidad de concretar el Mundial de los Países Bajos el año que viene, justamente de aquí a un año prácticamente, y esa es una
actividad muy importante que tenemos para el próximo año. Vamos a tener que pensar que va a haber restricciones que cumplir, que vamos a tener que adaptarnos para poder llevar adelante el evento y para que mucha gente pueda participar de él, pero creo que si lo pensamos desde el aprendizaje, tenemos que buscarle siempre la parte positiva, y entonces ver que esto nos sirva como un crecimiento personal y profesional. Así que mi objetivo personal y fundamentalmente para la comunidad del taekwondo es que el año que viene nos volvamos a encontrar y nos encontremos luchando siempre por el mismo objetivo en común y en el mismo camino. Y si es con restricciones, que seguramente lo será, simplemente saber adaptarnos a ellas y seguir adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, maestro, ahora sí. Agradecerle infinitamente. Muchas gracias por este tiempo y bueno, a seguir aprendiendo y a seguir esperando poder encontrarnos pronto en un nuevo evento de manera presencial. Desde ya, muchísimas gracias, máster. Muchísimas gracias, César. Un abrazo muy fuerte. Taekwondo. Taekwondo.